Al llegar, mi esposo sostenía en su mano las llaves del coche, con una mirada imperturbable en su rostro. Con sutileza, cuestioné su certeza, lo que desencadenó un extenso momento de silencio. Para finalizar, un pequeño gesto de asentimiento. Permaneceré en el hotel. Besa con ternura y determinación en su mejilla. Acto seguido, sin mirar hacia atrás, di la vuelta sobre mis talones. En silencio, Santiago aguardó con seguridad. Caminamos juntos hacia la sala, preparados para la charla que se avecinaba. De esta manera finalizamos todo. No había manera de volver atrás. Antes de comenzar, tómate un instante para darle un me gusta al video y suscribirte, de forma ágil y sencilla. Gracias a tu apoyo, puedo seguir compartiendo historias como esta. Eso es algo que aprecio enormemente. Sigamos adelante con la narración. La respiración de Antonio se calmó a mi lado. Su pecho se elevaba al compás de esa cadencia familiar. No obstante, ya no estaba poniendo atención a lo que decía. Mientras estaba en la habitación, noté el silencio pesado y inquietante que se había formado entre nosotros mucho antes de que él se quedara dormido. Aunque su cuerpo estaba junto al mío, percibí que las sábanas tenían una temperatura más baja de lo acostumbrado. Apenas percibía el contacto de su mano en mi cintura. El calor que antes anhelaba al tocarlo ya no lo percibía. Ya no buscaba el calor con la misma intensidad. Ya no le resultaba reconfortante. Estoy interesado en adquirir un ejemplar de llama. Antes, las circunstancias eran diferentes. En tiempos anteriores, cada roce, cada beso, provocaba una fuerte sensación de energía eléctrica. Un destello que encendía en mi ser algo hondo, algo puro y rebosante de vitalidad. ¿Qué sucede ahora mismo? En ese instante, era simplemente considerado como algo de todos los días. La suave caricia se entrelazaba con mi calor, pero no había la pasión ni la intensidad que buscaba. Las marcas en su rostro y el cabello plateado en las sienes mostraban claramente cómo el tiempo avanzaba sin piedad. A pesar de sentir aprecio por él, ansiaba algo más. A pesar de que mis párpados estaban cerrados, la sensación de malestar en mi ser continuaba sin desaparecer. El amor que sentía por Antonio era intenso y sólido, pero ansiaba algo distinto a la rutina cotidiana y a las demostraciones habituales de afecto. En mi interior, experimentaba un fuerte deseo de comer que, a pesar de mis esfuerzos por persuadirme de lo contrario, seguía presente sin irse. Él no era considerado responsable. Estaba exhausto. En la actualidad tenía más años, pero experimentaba una ausencia, un componente fundamental que ya no podía obtener. Giré mi rostro para contemplarlo, su rostro tranquilo en el sueño, las líneas alrededor de sus ojos acentuándose con el transcurrir del tiempo. El suave ruido de su respiración profunda me hizo notar la distancia que nos separaba. Aunque sentía el calor de su presencia, no conseguía provocar ninguna emoción en mi ser. Antes lo hacía con frecuencia, pero ahora simplemente me dejaba una sensación de ausencia. Necesitaba algo más. Ya no podía ignorarlo. La falta de comunicación entre nosotros no se originaba solo por su profundo sueño, sino que escondía el silencio de lo no dicho. Durante un instante de quietud, noté que tanto él como yo habíamos vivido transformaciones, lo que me hizo reflexionar sobre la importancia de efectuar ciertos ajustes. Al despertar, me levanté con cuidado de la cama para no interrumpir el descanso de Antonio. Se encontraba sumergido en un profundo estado de sueño. Tenía en mente un plan que necesitaba llevar a cabo durante el día de hoy. Bajé por las escaleras y me serví una taza de café, observando cómo el humo subía mientras pensaba. La sensación de hambre que experimentaba en mi ser ya no podía ser ignorada. Aunque se esforzaba, Antonio no conseguía satisfacerla. A pesar de amarlo, ansiaba algo más.
Mientras terminaba de saborear mi café, Antonio bajó las escaleras al fin, frotándose los ojos. Tomé una respiración profunda antes de saludarle. «Que pase un día excelente». Al recibir mi saludo, mostró interés en mis pensamientos al notar una transformación en mi comportamiento. Tras meditar un rato, comenté de manera coloquial. «Hoy por la mañana, vi a un chico corriendo al aire libre. Su estado físico es impresionante. Hablo de la energía que demostraba. Era realmente sorprendente. ¿Verdad que sí?». Desde arriba de su taza, Antonio me miraba con una pequeña arruga en el ceño. Me di cuenta de inmediato de que ya no podía seguir el paso. La ligera incomodidad en su forma de hablar no pasó desapercibida. Fue exactamente lo que necesitaba. Resulta fascinante reflexionar sobre cómo las personas de nuestra generación pueden agotar ese vigor. Me parece que es solo una parte de la vida. Algunos de nosotros ya no contamos con su presencia. Antonio me miró con una pícara sonrisa en la cara. Comentó que no todos nos encontrábamos en nuestro mejor momento, aunque señaló que yo no era tan viejo como él, ¿verdad? La forma en que hablaba revelaba su gran conocimiento, como si supiera de antemano la lejanía que existía entre nosotros. No obstante, se notaba una ligera incomodidad detrás de esa circunstancia. Aunque notara su preferencia por rechazar como una forma de encontrar consuelo, no dejaría que eso me detuviera. Tomé asiento en mi silla y dejé que el silencio se propagara entre nosotros, sembrando la semilla del pensamiento. Resultaba imposible no desear que él entendiera mis necesidades. La noche se había instalado, y el silencio habitual en la habitación parecía más pesado en ese momento. Mientras Antonio se encontraba concentrado en su teléfono celular, no percibía los cambios en su entorno. El hambre de Antonio no encontraba fin, mientras su apetito seguía creciendo sin límite. Miré hacia él, tratando de entablar una conversación casual. «Antonio, creo que me encargaré yo de esta noche. No hace falta que te esfuerces tanto». Mirándome con ceño fruncido, me observó detenidamente y cuestionó. «¿Cuál es el mensaje que intentas transmitir? ¿Estás sintiéndote mal?». Respondí con una sonrisa sutil. «De ningún modo. Prefiero que no te preocupes por mí. Me responsabilizo de completar esa labor». Antonio se paró brevemente, con la mirada fija tratando de entender lo que acababan de decir. «¿Estás totalmente segura?». El tono que oí revelaba dudas, como si captara un sentido más hondo en mis palabras. Contesté con un ligero movimiento de hombros. «Sí, todo marcha bien. Durante el día de hoy, has invertido una gran cantidad de energía en tus labores laborales. Lo mejor es evitar agotarte». No se generó discusión. Aunque su mirada reflejaba confusión, optó por no seguir hablando sobre el asunto. Por el contrario, se instaló de forma más confortable en su almohada, brindándome el espacio adecuado para seguir adelante. Esperé a sentir su respiración tranquila antes de girarme y darle la espalda. Dejé que mis dedos suavemente rozaran las sábanas, sintiendo la suavidad de mi piel al entrar en contacto con el material. En medio de una atmósfera tensa, ella deseaba que él percibiera su malestar sin que ella tuviera que decir una palabra. Exploré mi cuerpo con delicadeza, dejando que la inquietud en mi ser se manifestara con mayor fuerza que mis propias reflexiones. Mi estado de ánimo no era de enojo, más bien de desilusión. Necesitaba más cantidad, pero en ese instante ya no podía pedirla. Él tenía ciertas limitaciones, mientras que yo contaba con las mías. La separación que existía entre nosotros se hacía insoportable, recordando un pasado que no se podía repetir y un futuro que parecía inalcanzable. Opté por cerrar los ojos y dejar que mi mano se deslizara con delicadeza por mis muslos. Me sentía inquieta, con una sensación que no lograba definir, como si faltara algo en mi vida. No era solo lo corporal,
sino un fuerte deseo por algo que había pasado mucho tiempo sin sentir. Mientras mis dedos recorrían suavemente mi piel, pensaba en cómo Antonio nunca parecía notar esta parte de quién soy. Mientras estaba a mi lado descansando, él parecía ajeno a sus verdaderos anhelos, a lo que ansiaba más allá de nuestra realidad presente. El amor que compartíamos ya no existía, y por mucho que lo intentara, no podría reavivarlo. Se podía notar claramente la marcada diferencia entre mi suave y tranquila caricia y la distancia que nos separaba. Sentía la urgencia de comprobar que aún podía sentir alguna emoción, cualquier sensación que le devolviera la energía vital. Fue la única manera viable. Inhalé profundamente, percibiendo la carga de la circunstancia sobre mis hombros. Con el paso de los días, el dolor que experimentaba en mi ser comenzó a desaparecer. Si bien sabía que esto era solo el comienzo de mi proceso de sanación. Mientras caminaba por el camino, él comenzaba a percatarse. Todo lo que necesitaba era un pequeño espacio temporal. En los días que siguieron, continué con el plan, dejando que la idea se expandiera entre nosotros mediante comentarios concisos, manteniendo cierta separación y dando sugerencias de forma discreta. En la noche del tercer día, resultaba inevitable. Mientras Antonio descansaba a mi lado, me volteé y observé el techo, meditando sobre las transformaciones ocurridas en nuestra relación. Experimentaba un hueco en mi ser, una intranquilidad que no conseguía apaciguar. Al acudir a mi emergencia noté su desplazamiento. El murmullo se vio interrumpido por el eco de sus palabras. Titubeando, se preguntó si realmente estaba segura. Mostraba dudas al expresar su transformación interna. Me detuve y me giré para observarlo. Manifestó con serenidad que ya no satisface tus esperanzas, con tristeza y aceptación reflejadas en sus ojos. Admitió que eres digno de alguien que esté a la altura de tus expectativas. Las palabras que dijo quedaron flotando en el aire. Ha llegado el momento tan esperado. Mantuve la calma, procurando no demostrar excesiva ansiedad. Manifesté que no se trataba de algo fácil, procurando transmitir la sensación de que estaba considerando detenidamente la noción. Prefiero que no pienses que estoy insatisfecho contigo. Siempre has sido muy amable conmigo. Antonio me observó fijamente, mostrando un gesto de incertidumbre en su cara. Soy consciente de que la situación ha cambiado y no quiero que pienses que hay algo más que debas hacer. Después de un breve momento de silencio, examiné cuidadosamente a la otra persona antes de contestar con calma. He meditado al respecto, declaré con moderación. Pienso que requeriré un extra. Pero, Antonio, la cuestión no gira en torno a ti. Eres mi universo, mi razón de ser, mi todo. Antonio soltó un suspiro hondo, como si hubiera estado reteniendo la respiración por mucho tiempo. ¿Consideras beneficioso buscar a alguien más joven para esta tarea? Dejé que un breve momento de calma se apoderara, con la intención de brindarle un espacio para meditar. Después de un instante, respondí tranquilamente. Tal vez. La ocasión correcta es imprescindible, no vale cualquier otra. Es fundamental evitar apresurarse. Mostró una ligera sensación de calma en sus ojos. Entendido. Si crees que esa es la ruta a seguir, me parece excelente. Una suave sonrisa apareció en mi rostro al notar cómo se desvanecía la pesadez que sentía en mis hombros. Y así cerramos un capítulo más en nuestra historia, siguiendo el rumbo que habíamos decidido. El plan estaba claramente establecido. Con el tiempo encontramos la solución que parecía encajar con nuestras necesidades. Confiado y listo para colaborar. Siendo un desconocido total, era la opción perfecta para el trabajo asignado. Comprobamos que los detalles estuvieran correctamente detallados. La sincronización perfecta entre el horario y las restricciones.
Aunque apenas tocó el asunto, su incomodidad era evidente. Ya sea por la situación en la que se encontraba o por su capacidad de prever lo que sucedería, su silencio comunicaba todo lo que hacía falta. Había perdido su importancia. Recorríamos este camino con frecuencia. Anoche finalmente llegó el instante anhelado. Observé a Antonio en la entrada, donde se mantenía con un semblante que reflejaba una combinación de ansiedad y decisión. ¿Estás totalmente convencido de tu conformidad con esta situación? Le interpelé, las palabras saliendo de mi boca más como una afirmación que como una pregunta. Asintió con la cabeza, y por un breve momento, nuestros ojos coincidieron. Nos veremos en el hotel. Lleven a cabo las tareas requeridas ambos. Aunque su tono era firme, se podía notar claramente una sutil tensión presente en su voz. Traté de suavizar la tensión entre nosotros con una sutil sonrisa. Entendido, Antonio. Resultará positivo para nuestro grupo de trabajo. No recibimos ninguna respuesta por su parte. Asintió con la cabeza y después se giró para irse. Poco después, ocurrió la colisión. Al abrir la puerta me encontré con él de pie frente a mí, el sujeto que habíamos escogido. Su presencia era imponente, mostrando una ansiedad que mantenía bajo control. Se notaba claramente la seguridad que inspiraba. Incliné mi cabeza hacia donde estaba y giré, encaminándome hacia la habitación, sintiendo un escalofrío de entusiasmo. En total silencio me acompañó mientras escuchaba el suave clic del pestillo al cerrarse detrás de nosotros. En ese instante, éramos los únicos presentes, tú y yo. De esta manera finalizamos todo. Después de que cruzamos, la puerta de la habitación se cerró, quedándonos atrapados en un sitio que parecía ser un mundo aparte. Al girarme hacia él, mi corazón latía con fuerza. No mostraba dudas en su expresión. La falta de preguntas acerca de nuestra presencia no fue ignorada. Tenía claro lo que necesitaba y confiaba en que él me lo brindaría. Antes de poder detenerme a pensar, sus manos me sujetaron con determinación y exactitud en su tacto. Al despejar los últimos obstáculos que nos separaban, al remover las capas de dudas y restricciones, mi respiración se detuvo. Recorriendo cada parte de mi ser, sus caricias revivieron emociones olvidadas, encendiendo una llama que permanecía dormida en mi ser. Dentro del cuarto, la iluminación era tenue y las siluetas se reflejaban en la cama mientras me aproximaba a su lado. Sus manos se deslizaron por mis muslos, mientras sus labios seguían el camino marcado por sus dedos, creando una intensa anticipación con su contacto. Una agradable sensación fue creciendo en mi interior mientras exploraba con delicadeza, descubriendo lugares deseosos de ser acariciados entre mis piernas. El calor que desprendía su cuerpo me estremecía. Su manera tranquila de comportarse me causaba sensaciones heladas. Mientras mis manos se enredaban en su cabello, sentía cómo mi respiración se aceleraba y mi cuerpo se rendía ante su hábil exploración. Mientras se deleitaba plenamente, sujetaba con firmeza las cobijas. La contrastante tranquilidad meticulosa de su contacto frente al apasionado anhelo en sus gestos resultaba abrumador. Mis latidos se aceleraron al sentir cómo mi mente se dispersaba mientras él me llevaba al borde. Mantuve esa sensación, dejando que creciera dentro de mí, hasta que finalmente no pude contenerla. Sentí una liberación abrumadora que me llevó a exhalar un susurro sin aliento, mientras la tensión se desvanecía en mi ser. Levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron, mostrando en su mirada una comprensión intensa, como si hubiera descubierto un enigma que yo ni siquiera imaginaba. Justo cuando logré recuperarme por un instante, él agarró mi mano, dándome ánimos para continuar avanzando. La orden que emitió sin decir una palabra fue muy clara. Ha llegado mi turno. Siguiendo sus indicaciones, me postré frente a él,
acariciando con mis manos su fornido y sólido torso. Mantenía una postura firme frente a mi presencia, su ser latiendo con energía y control. Explorando con tranquilidad, mis labios rozaron su piel, disfrutando del profundo sonido que emanaba de su pecho. Me tomé el tiempo necesario, actuando de manera insinuante para aumentar la anticipación, viendo cómo su respiración se hacía más intensa y sus manos se enredaban en mi cabello. De pronto, un profundo suspiro emergió de su interior, causándome un escalofrío en la espalda. En ese momento, sentí una gran fuerza al comprender que podía deshacerlo con la misma sencillez con la que él me había descartado, aunque no solía dejar que tomara el mando por mucho tiempo. De repente, me levanté de golpe y me llevó de vuelta a la cama. Cuando noté que me giraba, mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad, impulsándome suavemente hacia adelante. Al notar su presencia detrás de mí, me quedé sin aliento. Sus manos sujetaban firmemente mis caderas, impidiendo que me pudiera mover. El primer movimiento fuerte me hizo temblar y respiré con rapidez, mis manos sujetando firmemente las sábanas. Al inicio su ritmo era tranquilo y meditativo, lo que me dejaba explorar cada parte de su existencia con detenimiento. No obstante, con el tiempo adquirió mayor velocidad, mostrando una energía inagotable. Cada vez que me desplazaba, una nueva oleada de calor se extendía por todo mi ser, llevándome a sumergirme por completo en esa vivencia. Experimenté cómo mi cuerpo se endurecía, con cada nervio en estado de alerta máxima, a medida que la tensión interna alcanzaba su punto álgido una vez más. Bajo su control, sufrí una fractura. Mi respiración entrecortada por la intensa emoción que me invadía. Pero él no paró. Todavía no había terminado. Antes de poder recuperar por completo mi aliento, me giró y me acostó en la cama. El encuentro de nuestras miradas transmitió una emoción profunda y abrumadora. Una vez más se movió hacia adelante, penetrando más profundamente, sujetando mi cintura con sus manos mientras me empujaba más allá de mis capacidades una vez más. La sensación abrumadora no dejaba de persistir, lo que hizo que Jade se sintiera abrumada por ella. Se tomó el tiempo preciso para aprovechar al máximo cada instante a mi lado, provocando una fuerte respuesta en mi cuerpo una vez más. Por tercera vez consecutiva, mi cuerpo se estremecía, agotado y con la respiración entrecortada. Al fin conseguí lo que tanto deseaba, aquello por lo que había esperado durante mucho tiempo. Mientras yacía en el suelo, sintiendo aún las repercusiones de lo que habíamos hecho, él me acercó hacia él, sus labios acariciando suavemente mi piel. Viví una sensación de totalidad que hacía tiempo no experimentaba. Después de esa noche, todo cambió sutilmente, no de manera sorprendente o radical, sino mediante pequeñas modificaciones imperceptibles que ocurren cuando algo innegable se afianza por completo. La dinámica entre Antonio y yo dio un giro perceptible. Se percibía más ligera y menos tensa. A pesar de no pedir detalles específicos, al regresar a casa por las mañanas, no experimentaba tensiones ni culpa, sino pura comprensión. Pronto se convirtió en algo habitual. Semana tras semana, seguíamos el mismo patrón sin decirlo. Antonio siempre encontraba motivos para no estar presente, y en ese instante recibía con los brazos abiertos a alguien nuevo, alguien que podía colmar mis deseos. No se trataba únicamente de lo corporal, sino también de la vitalidad, los sentimientos y la forma en que renací gracias a eso. A pesar de sus iniciales reservas, Antonio terminó por dar su conformidad. Puede que fuera lo que más le gustaba. A pesar de no haberlo manifestado de forma directa, se podía percibir claramente en sus ojos. En la mirada se notaba una serenidad tranquilizadora, señalando que finalmente había cesado en su intento de ser alguien que no era en realidad. Por otro lado, experimentaba una gran felicidad y alegría. La relación que teníamos no se estaba desmoronando,
sino que estaba evolucionando hacia algo sorprendente para los dos. Así fue como se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Un nuevo compás hallado, una comprensión que se transmite en el silencio. Sin sentimientos de envidia ni resentimiento, solo un pacto simple. Podría conseguir lo que necesitaba sin que Antonio tuviera que sentirse insuficiente en ningún momento. A pesar de no ser lo común, sí generaba efectos positivos. Eso era lo más importante. De acuerdo con algunos individuos, compartir experiencias consolida la conexión entre parejas casadas. Hay quienes sostienen que esto señala el comienzo del fin. ¿Qué opinas al respecto? ¿Has considerado la opción de llegar a un acuerdo de esta índole en algún momento? ¿O es un tope que nunca se debe exceder? Te propongo entablar una charla en la sección de comentarios. Si te ha agradado la historia, no olvides darle tu aprobación al video, suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana. No puedes perderte lo que está por venir. Nos vemos más tarde.